leído, he escuchado, he visto, sobre todo de alguna gente que está en el medio, que no sé, algunos son reporteros, otros no, y que, pues, no saben la verdad porque no la vivieron como tú y como yo la vivimos. El tema de Gamaliel López, en Gamaliel paz López, en paz descanse, descanse. en paz Nuestro descanse. querido Gama. Esa así es, nuestro querido Gama, que la verdad se han dicho tantas cosas, tantas mentiras y medio verdades o medio mentiras, que yo creo que sería conveniente hablarlo y decirlo y de frente, ya pasados tantos años, Por ¿no? su memoria, por honor a la verdad, vamos a contarles aquí lo que verdaderamente pasó con Gamaliel López, sin tapujos, Sin que pues no tapujos. todo es bueno. No, Y yo sí quiero empezar diciendo que a Gamaliel yo lo adoraba y la verdad, pocas cosas me han dolido tanto y yo lo soñé mucho después de lo que pasó. yo también tuve Y la yo creo que hay oportunidad. que decir la verdad, porque sí, no todo pues fue bueno, o No, sea, hubo errores que creo que él cometió, sí, fuertes, sí. pero pues como cualquier ser humano, todos cometemos errores. Todos cometemos errores, lamentablemente. Yo también lo quise mucho. De hecho, eh, cuando llegamos tú y yo en el 98 aquí a Azteca Noreste, él también estaba recién desempacadito. Gamaliel López, para la gente que no lo sepa, era un taxista que le daba el servicio a muchos de nuestros reporteros e incluso llevaba coberturas a nuestros reporteros. Y nos pasaba unos tiros bien buenos, como taxista. Ah, fíjate que me enteré de esto. Ah, fíjate que me enteré de aquello. Ah, vi aquello. Tenía ese espíritu de reportero, Totalmente, de repente ¿sí? estaba más informado que los reporteros. Exactamente, más informado, y hasta tenía esa sensibilidad y ese colmillo de saber en dónde estaba la nota. Y nunca estudió comunicación, Gamaliel, era un reportero nato, ¿sí? Que cuando yo llego aquí en el 98, acababa él de entrar, Angélica Valle era la jefa de información, Ujú. y me platica, me dice: "Oye, él es un extraordinario talento, fíjate que él era taxista", y nos pidió la oportunidad, porque te digo, él llevaba a los reporteros e incluso a coberturas y a Ujú. otros, pues, a sus casas como servicio el servicio que él daba de taxista, y le pide una vez la oportunidad a Angélica Valle. Es que yo quiero ser reportero. Es que lo traía en la sangre, No, Gamaliel, totalmente. lo traía. Entonces, después de tanto insistir, dice Angélica: "Va", y lo hace reportero. Dice: "Pues es que nos pasa unos tiros buenísimos", y tiene el feeling, y tiene el colmillo para saber dónde está la nota. Y en ese momento empieza Gamaliel aquí, muy querido por nosotros, y luego cuando ya tú entras a la dirección, pues lo conoces y le das un plus a Gamaliel. Claro, porque Gamaliel solito propuso las ideas del personaje del superbache, Ajá, de vestirse de un superhéroe que encontraba baches y los denunciaba. ajá. Él propuso la sección del qué ¡Qué vergüenza, vergüenza! donde Ujú. editorializaba de cosas que estaban mal. Sí. Era increíblemente creativo y la gente lo adoraba. Lo adoraba, sí, claro. Y tú lo apoyaste mucho, lo Sí. lo recuerdo, y él te apreciaba mucho, te quería mucho. Y todo mundo lo queríamos a Gamaliel, lo veíamos como un hombre trabajador, un hombre de su casa, amaba a su familia, a su mamá, a sus hermanos, un hombre que, pues, que le costó algo entrar al medio, que empezó desde abajo y que lo hizo con una estrella grandísima. Aparte, era muy carismático. Muy carismático y experto en relaciones públicas, porque te voy a decir una anécdota de Gamaliel cuando yo llegué, me dice, oye Luis, tú que vienes de la Ciudad de México, te ha de gustar bailar salsa. Y yo, bueno, pues más o menos, ¿verdad? Me dice, aquí hay un lugar donde se baila salsa, está fabuloso, yo te voy a llevar. No me acuerdo ahorita el nombre, pero era un lugar clásico que estaba ahí enfrente de la escena, del otro lado, ya donde terminaba todo el mundo después de las bodas. Y Gamaliel me dice, pues ahí nos vemos. Llego en la noche a conocer el lugar donde se bailaba salsa y Gamaliel, estacionate aquí. Haz de cuenta que él era el dueño, él hacía y disponía, conocía a los de la entrada, ya me estaban esperando, ya les había avisado que yo iba, los de la entrada me recibieron con una mesa. O sea, Gamaliel te organizaba. Ajá. Era una persona con una capacidad de relaciones públicas. Él solito ya había organizado todo. Entonces,
tenía esa sensibilidad de reportero, de investigador, de gente creativa, De re de publirrelacionista. Sí, sí, publirelacionista. sí, la verdad. El El escándalo. escándalo. En paz descanse Gamaliel, muy querido, yo lo quería mucho. A mí me decía mami, siempre me decía mami, pero, con una expresión De maternal, sí, cariño. de cariño, de mucho cariño y muy maternal, y me decía que yo era como su mamá, porque lo regañaba, porque le llamaba la atención y me hacía caso, afortunadamente, y a veces: "No te enojes conmigo, mami", me decía: "No te enojes, no, pues es que la regaste aquí, oye, no se dice así, se dice asá". Entonces, lo regañaba y él me veía como su mamá. Pero era súper trabajador porque yo lo recuerdo dormido en las cabinas de Sí, edición, sí, porque se quedaba sí, toda la noche a sí. editar un material porque le gustaba supervisar la edición de sus notas. Después de haber reporteado todo el Todo el día, día, se quedaba a dormir en el canal para amanecer definitivo. y seguir Y trabajando. O sea, era seguir una cosa trabajando. Era increíble. impresionante. Yo también me lo encontré dormido, pero en el lobby, en los sillones del lobby, bien dormido, ya cansado de trabajar toda la noche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Gamaliel después? Un hombre que quisimos mucho, que admiramos mucho, que fue muy trabajador, que supo demostrar su talento nato, em, como reportero, que fue muy querido por la gente y por todos los compañeros. Como lo dijiste al principio, Luis, tomó malas decisiones. Sí, sí, porque, bueno, también hay que considerar que llegó la época terrible para Monterrey, de Sí, mayor inseguridad en toda la historia conocida que tenemos, que fueron los años después del, digamos, entre el 2008 y el 2012, 13. Pero ya empezaba a ponerse feo desde el feo. 2007, Sí, desde el sí. 2007, ¿no? Empezaba a ponerse feo, pero yo creo que el 2010 fue lo peorcito, Fue fue el lo peor. peor. Pero Gamaliel muere en el 2007. Así es, ya empezaba, como tú dices, 2007, desde el 2007 se empieza a poner aquí muy inseguro. Y bueno, Gamaliel se metió donde no debió de haberse Sí, metido. sí, esa es la verdad. Esa es la puritita verdad. Porque mucha gente dice, fue una víctima de la inseguridad. No, Pues en parte sí, sí. porque digamos la inocencia Mm, de muchos que no pensaban que podía pasar algo tan malo si empezabas a desarrollar relaciones peligrosas, que fue lo que él empezó a hacer al principio, ¿verdad? Yo creo que él mismo nunca se imaginó en lo que podía en lo derivar. que podía derivar, porque sí empezó a tener esas relaciones peligrosas con gente peligrosa, Ujú. gente del crimen organizado. No sé si por ganar la nota, por ganar Yo te unos asegurarías que sí. cuantos pesos Primero por ganar la más. nota, ¿eh? Porque, a ver, de un reportero y más policíaco, se espera que tenga amigos comandantes, policías, gente de la fiscalía, investigadores. ¿Por qué? Porque esos te van a dar el tip El tip, te van a dar la de nota. qué está pasando con una investigación, de qué está sucediendo en la ciudad. Y ese es el tipo de relaciones que él primero dejaba ver que tenía. Ujú, Digamos, gente policíaca, ¿verdad? ujú, ujú. Pero tú sabes, Leti, más con con la corrupción que ya había en esos días, que ya se empezaba a mezclar los malitos con los policías, Exacto, ¿verdad? ya. Entonces, sí, Desde antes de eso. claro. Ajá. Entonces Gamaliel de repente empieza a traer muchas exclusivas sobre temas de inseguridad. Y al principio eso aquí era bien visto, a ver, hay que reconocerlo, porque estaba ganando primicias, Ujú. pero no necesariamente sabíamos quién se las estaba ¿Quién se diciendo. las estaba dando esas Claro. primicias? No sabíamos hasta dónde él estaba metido. Y déjame irme tantito más atrás, porque yo creo que esto que estás diciendo, que es totalmente cierto, pero ya fue, digamos, en los últimos días o ya fue Ujú. en un periodo más tardío. Pero Gamaliel empieza a obtener información Sí, privilegiada sí, sí, sí. y a llegar a eventos violentos donde habían matado a alguien o había sucedido algo y llegaba antes que nadie. Llegaba antes que nadie, porque él traía la Y información. decíamos, bueno, pues tiene la información de la Ujú. policía o de algún comandante o de algo, ¿verdad? Pero un día llega antes que la policía, a un muerto. Entonces dices, pues, ¿cómo se enteró? Y ahí es donde ya todo el mundo dice, algo no está bien Algo no aquí, está bien. algo no está bien aquí. Ahora, a mí sí muchos después me reclamaron, ¿por qué no lo corrieron? ¿Por qué no hicieron algo? A ver, todo para todo esto era nuevo para todos nosotros. No Exacto. sabíamos ni qué estaba pasando, pero yo sí, la parte que yo pude o alcancé a hacer, Leti, y a lo mejor tú lo recordarás. Yo llamo a Gamaliel y le digo, a ver, Gamaliel, yo no sé qué está pasando, pero si tú estás teniendo amistades incorrectas,
necesitas cortarlas de tajo ya, porque está corriendo peligro tu vida. Sí se lo dijimos, le Ujú. dijimos, ¿sabes qué? Te vamos a quitar de la nota policíaca y de la nota dura. Y él, no, pero es que no, les aseguro que no. Yo le dije, Gamaliel, te vamos a quitar. Y vas a hacer ahorita nada más color. O sea, color quiere decir Ujú. notas rosas, Nota notas rosa, nota bonitas, light. nota Ujú. light, y vas a estar acá. Pero ¿sabes qué, Leti? Ya era muy tarde. Demasiado tarde. Yo recuerdo en una ocasión que terminamos un noticiero, lo veo en mesa de asignaciones, y estaba pálido, con mucho miedo. En esa Es que un día ocasión lo levantaron. no, 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 ¿No no, fue esa vez? todavía fue antes. Ok. Entonces, ese día habíamos sacado una nota y la sacamos en vivo. Bueno, fue una nota de Ciudad de Noche, Ok. y le dimos vuelo, porque habían aparecido unos cuerpos en el río Santa Catarina con unos narcomensajes. Ya. Sacamos la nota, cubrimos la nota, consignamos la nota, como todo mundo. Entonces, te digo, saliendo del noticiero, lo veo en mesa y lo veo con una cara de preocupación, y le digo: "¿Qué tienes?". Y va y me abraza y me dice: "Mami, uno de los que aparecieron en el río es mi primo". Ah. Y yo: "¿Qué?". Dice: "Uno de los que aparecieron con el narcomensaje es mi primo". Le dije: "¿Cómo?". Le dije: "¿Cómo estás?". "Estoy muy mal y tengo miedo". Entonces le dije: ¿en qué te metiste? ¿Por qué tienes miedo, Gamaliel? ¿Qué? Y lo jalé y me lo llevé y le dije: "¿Qué está por qué tienes miedo? ¿En qué te metiste?". Y lo regañé. "Mami, perdóname". Le dije: "¿En qué te metiste, Gamaliel? Ujú. Es tu primo, ¿tú por qué tienes que tener miedo?". Me dice: "No, mami, no, no, mami, no, nada, nada, nada". Y aquí se la pasó. No quería salir y yo: "Gamaliel, tienes mucho miedo y es por algo. No soy tonta". No se lo dije así. Le dije: "No soy pendeja". Le dije: "No soy pendeja, no nací ayer. Tú andas metido en algo". "No, mami", le dije. "Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo? Es tu primo, si tu primo se metió en donde no debió, pues es tu primo, ¿tú qué?". Entonces me decía: "No, mami, no, 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 este, estoy bien, estoy bien, estoy bien", y se va. Y ese día, pues, tú sabes que aquí vivíamos, yo lo vi todo el día, lo veía con cara de preocupado, y luego, ya al día siguiente, pues, ya se fue a reportear y todo, y por mi cabeza, pues, no pasó nada malo. Dije: "Bueno, pues, tiene miedo porque es su primo, o a la mejor piensa él que puede haber repercusiones contra su familia", no lo sé, o está preocupado por la tía, o por la familia del primo, qué sé yo, y ya no pensé nada más, ¿sí? Y bueno, fue transcurriendo el tiempo, no mucho, porque ya al final, es cierto, al final, ya los últimos meses fue cuando fue muy obvio Ujú. que algo no estaba bien. Y fue cuando lo sacamos de ese tipo de Sí, información, porque es que, ¿qué más podíamos hacer? Pues, imagínate, exacto. denunciarlo a la policía, pues Pues no, no ¿verdad? no teníamos No, evidencias. ni él negaba todo, pero lo que sí podíamos hacer era quitarlo de ahí. Correrlo, era más peligroso para él, porque imagínate, lo dejas Ajá, a su suerte y no se lo merecía porque él era un ser bueno. ajá. O sea, él era un ser bueno. Yo creo que no se estaba dando cuenta de No lo que se midió metía, las no midió, consecuencias de porque sus vamos, él no actos. era un ser que estoy seguro que hubiera querido que ayudara a que alguien cometiera un crimen o ayudara a que mataran a alguien, nada de No, eso, no. nada de eso. Él quería ganar la nota. Ujú. Era lo que él siempre quería. A él le gustaba su fama, ser Gamaliel, ser popular, y a lo mejor empezó a ganar dinero, ¿verdad? Posiblemente sí. Pero ahora, Leti, lo sacamos de esas notas. Entonces tú dices, ¿por qué le pasó eso? Y creo que tengo aquí una información que la he platicado poco, pero pues creo que ya es momento de platicarla. En su momento, por respeto a la familia, por cuidar también pues, la situación de las cosas, no la dijimos. Pero mira, Porque en ese momento eran tan complicados esos momentos, y tú lo sabes. sí, no, no, corríamos Eran riesgo todos. todos estábamos corriendo riesgo. A mí una vez hasta me siguieron.
me siguieron saliendo de aquí, o Sí, sea, no, a mí me teníamos hablaron miedo. al que en ese tiempo eran los radios, Sí, también sí, para te hablaban, te amenazarme. seguían, entonces Sí, teníamos que ser muy cautos en ese momento con la verdad. no, a Gamaliel lo habíamos quitado ya de las notas policíacas y de las notas duras, y aparentemente eso lo iba a proteger. Pero después me entero, ya cuando pasó lo que pasó, después nos busca gente de la procuraduría en ese entonces. Luis Carlos Treviño Berchelman, Luis Carlos Treviño, estaba Aldo Fassi, estaba también Marcelo Garza, ujú, en paz en descanse. paz descanse. Y nos dicen que lo que aparentemente pasó, porque Gamaliel ya no estaba sacando notas de eso, es que con las relaciones que él había desarrollado, él juntó a 2 personajes que le pidieron juntarse. Un comandante le pidió que lo juntara con alguien que conocía a Gamaliel. Y cuando los juntan, aparentemente para resolver algo, obtener una información, ocurre que uno de los 2 traicionó al otro y hubo una emboscada. Entonces, los afectados piensan que Gamaliel fue cómplice de esa emboscada, cuando probablemente no lo fue y él no sabía lo que iba a pasar. Y por eso lo desaparecieron, Y, y la venganza es por eso. desaparecerlo y, como ya todo el mundo sabe, lo desaparecen a él y al camarógrafo que lo acompañaba ese día, Gerardo Paredes, Gerardo en paz Paredes. descanse, que él sí No no tenía tenía nada nada que que ver ver, nada, y se los nada, llevan a nada. los 2 Exacto. y nunca vuelven a aparecer. Fue un 10 de mayo del 2007 y yo recuerdo un día antes, yo creo que él ya estaba recibiendo amenazas. Creo que él ya estaba recibiendo amenazas, ¿por qué? Porque lo creo firmemente. Tú habías asignado, como tú bien lo dices, ya no iba a cubrir la nota policíaca, sino la nota rosa, la nota light. Y tú habías asignado a Gamaliel, a Sadrash y a Mónica Escamilla para llevar serenata por el Día de las Madres. Sí, Yo me había ido el 9 de mayo con Mónica Escamilla a ver un concierto de Alejandro Sanz en lo que era el Auditorio Coca-Cola. Sí. Estuvimos ahí, pasé por ella, por Mónica a su casa, que en ese tiempo vivía muy cerca del canal. Nos fuimos al concierto y me dice Mónica, terminando, me tengo que ir al canal porque tengo que llevar las mañanitas con Gamaliel y con Sara. Y yo, ok. Le dije, ¿te llevo al canal? Me dice, no, déjame en mi casa, me voy a cambiar y yo me voy. De la casa de mi casa me voy al canal. Ok. Ya no supe qué pasó. Al día siguiente, ya 10 de mayo del 2007, este, yo llego temprano, porque yo entraba al aire a las 5 de la mañana, nada más yo. Tú entrabas hasta las 6. Y ya eran las 4:30 o no sé, 20 a las 5 porque yo llegaba así patinando bien, pues me levantaba a las 3 de la mañana, imagínese, y venía del concierto de Alejandro Sanz. Y estoy en maquillaje, estaba sola y llega Gamaliel, y va y me da un abrazo y me dice: "Feliz Días de las Madres, mami". Le dije: "Ay, qué el lindo". 10 de El mayo. 10 de mayo, ese día que desaparece, pero eran las 4 y pico de la mañana, aquí en maquillaje. Le dije: "Gracias, hijo, que no sé qué", y me abraza muy fuerte y me dice: "Mami", porque así habla, "Mami", así me decía. Entonces, este, me dice: "Te tengo una sorpresa", algo así me dijo. Yo no sabía qué. Entro al estudio y apenas empiezo el noticiero cuando entran unos mariachis vestidos de blanco. Entran y me cantan las mañanitas, me Y él cantaron, los trajo. él los trajo. Y me cantan una canción y me dice: "Son para ti". Claro, yo al aire, dije que era para todas las mamás que nos estaban viendo y demás. Y bueno, pues cantan aquí en este mismo estudio las mañanitas, él estaba parado ahí, me estaba viendo, y salen los mariachis y él se para en la puerta y me dice adiós. Fue la última vez que lo vi. Total, ya empezamos el noticiero a las 6. Tú estabas algo molesto porque tú habías ordenado una nota de los mariachis
los mariachis para las mamás, Ujú. con Sadrash, con Mónica y Sí, con la idea era que Gamaliel. ellos fueran Exacto. a Sí dar fue serenata. Gamaliel. Gamaliel sí la hizo, pero Sadrash y Mónica No los llevó. no estaban en esa nota, no fueron. Entonces, cuando tú estábamos ya al aire y tú preguntas por qué no fueron, no, es que Gamaliel, que no sé qué, y luego ya después hablo yo con Mónica. Le digo: "Mónica, ¿por qué no fuiste? Pues si tú me dijiste que ibas a ir, te dejé en tu casa como a las 11 de la noche, después de que se terminó el concierto, ¿qué pasó?". Dijo: "No, Leti, es que sí llegamos". Llegamos a Pino Suárez y Ocampo, donde nos citó Gamaliel. Llegamos Sadrash y yo, y Gamaliel no llegaba, y no llegaba, y estábamos muy desesperados porque teníamos miedo, porque era la época de la Sí. inseguridad, donde nadie estaba en la calle a las 12 de la noche, ve, y menos en Pino Suárez y Ocampo, ¿no? Sí, Pino Suárez y Ocampo, Pino Suárez y Cuauhtémoc, una de esas 2. Entonces, dice, después de tanto llamarle, por fin llega Gamaliel y nos dice: "Váyanse". Eso fue lo que me dijo Mónica. Y yo: "¿Cómo?". Nos dijo que nos fuéramos. Y yo: "¿Por qué?". "No sé, Leti, pero no quiero que anden conmigo". Por eso yo creo que él ya había recibido amenazas. Porque le dice a Sadrash y a Mónica: "Váyanse, váyanse, es mejor que se vayan". "¿Pero por qué?". "Váyanse, yo hago la nota, pero Luis nos va a regañar, yo me encargo de eso, váyanse". Llegó con Gerardo. ¿Sí? Dice, vimos a Gerardo y Sadrash le dice: "Vámonos, Mónica, mejor, si nos está diciendo Gamaliel que nos vayamos, vámonos". Entonces, porque Sadrash tenía miedo. Entonces ellos, pues cada quien, Mónica se va a su casa, Sadrash se va a su casa. Por eso Mónica y Sadrash no hicieron esa nota con él ese 10 de mayo, porque el mismo Gamaliel les pidió que se fueran. Y dije, y yo pensé, después de lo que pasó, porque ese día él desapareció, él ya lo sabía. Él sabía que andaban detrás de él. Si no, no le hubiera pedido a Mónica y a Sadrash que se fueran. ¿Sí? Él Y sabía que ellos corrían peligro al lado de él. Él ya lo sabía. y bueno, Leti, para mí sí es muy importante, dejar este mensaje, Robert, y ojalá pueda salir porque, yo creo que no solo por su memoria y la de la familia, sino porque es verdad. Gamaliel era una persona buena, era cristiano Era cristiano. y su error fue su ignorancia, su confianza, su imprudencia, pero él nunca quiso hacerle daño a nadie, ni nunca quiso ser un criminal, pero le ganó las ganas de sobresalir y de meterse a un mundo del cual él creía que era un juego, creo yo, creo O yo. creía que podía O salir creía que podía salir, fácil, o y de eso no creía sales. que no Pero sales ni él jamás. vendía droga, No, ni no, hizo nada no, criminal, no, ni estaba metido en eso. no. Él probablemente sí empezó a A tener información y a involucrarse. involucrarse, a desarrollar amistades e incluso a compartir información con otros medios, que eso fue terriblemente imprudente, sobre lo que le pasaban sus contactos Exacto. y probablemente a ganar dinero de eso. Y ahí está la lección, es que de eso no sales bien, Nunca. nunca. Y ese fue su error, pero es una persona buena y quien lo recuerde y su familia seguramente lo recordará como eso, como Un hombre bueno, un hombre porque sí, bueno que fue víctima de la ignorancia de ese tiempo. sí, la ignorancia, la ambición de ganar quizá la nota, eh, eso fue lo que pasó, sí. Y bueno, Luis acaba de comentar y hacer el comentario de la investigación que hizo lo que era la Procuraduría General de Justicia en aquel tiempo, a donde los llevó la investigación, y pues lamentablemente empezó a relacionarse con quien no debía. No fue no desapareció, ni lo desaparecieron por un trabajo periodístico, ¿sí? Sí, No por una investigación no. periodística, no. Es por haberse metido con quien no debió de haberse metido, posiblemente su ignorancia, o creía que era muy fácil.
A lo mejor es su ignorancia decir, pues no estoy haciendo nada malo, ¿verdad? Me estoy juntando con esta gente para que me pasen los tiros, para que me pasen la información, este, qué padre. Y no midió las consecuencias Esa es la de verdad. Gamaliel López para que, pues, no anden inventando cosas, oiga, porque hay cada mentira, hay cada suposición, hay cada hipótesis, y nosotros la vivimos aquí, junto con él. Y nos dimos cuenta y supimos mucho, y no se había hablado por respeto a Gamaliel y a su familia, ¿sí? No se había hablado, y también por la situación que se vivía en aquel momento, tan difícil en materia de seguridad, incluyéndonos a nosotros. Si de algo sirve Leti, yo tuve 2 sueños con Gamaliel después de que Yo falleció. nada más uno. Fíjate, o sea, tan presente estaba, tan cercano Ajá. estaba para nosotros. En uno se me aparece y yo le digo: "Gamaliel, pues, ¿dónde estabas?". Dice: "No, estoy bien". Le digo: "Pero, ¿estás bien? O sea, ¿estás vivo?". "Sí". Pues, o sea, ¿vivo como nosotros? No, 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 como ustedes no, pero sigo vivo. Y ese fue el mensaje. Entonces, yo me quedé así como, sí, o sea, porque la vida no se acaba, ¿no? Cuando desperté dije: "Eso es lo que me vino a decir". Y y y en otro que fue similar, me decía un poco lo mismo, me decía: "Es que estén tranquilos, yo estoy bien. Donde estoy, estoy bien". Yo nada más lo soñé como en un concierto, algo así, pero muy vagamente. No sé si porque me quedé con eso de ese concierto que vi de Alejandro Sanz, y a las cuantas horas lo vi, y fue la última vez que lo vi. Y, pues, con un abrazo se despidió de mí, con muchísimo amor se despidió de mí. Yo no sé si él lo sabía, si lo presentía, pero posiblemente sí, y me dijo: "Ten, te traje tus mañanitas", a mí. Y se lo agradezco profundamente, nunca lo voy a olvidar. Y y tuve la oportunidad de abrazarlo antes de horas antes de que ya no supiéramos nada de él, porque se le buscó, hay que comentarlo también. Sí. Estábamos muy preocupados, Agustín estaba bien preocupado porque no contestaba, se desaparecieron, Fueron como 3 o 4 días de sí, no saber de no nada de él. saber nada, de no podernos comunicar con él por ningún medio, ni con él ni con Gerardo Paredes, su camarógrafo en paz descanse. Y pues, lamentablemente también Gerardo se fue. Es alguien a quien también tenemos que recordar este día, porque Gerardo, y lo quiero comentar, Gerardo empezó como intendente en esta empresa. Él barría, él trapeaba, un hombre muy caballeroso, muy respetuoso, y luego de ser intendente, era chofer de noticias, sí, pasó a ser chofer de noticias. Y él amaba el medio, que pide oportunidad de ser camarógrafo Gerardo Paredes. Y los compañeros camarógrafos le enseñan y se salía con ellos en sus horas libres, ¿sí? Se salía con los camarógrafos para aprender. Él terminaba su trabajo de chofer de noticias y se salía con ellos. Aprende a cómo manejar una cámara, etcétera. Se va con los mejores y se sale también con los reporteros, ¿no? Pero sin hacer nada, él viendo, él aprendiendo. Y un día levanta la mano y dice: "Quiero ser camarógrafo, porque esa es mi pasión". Y se le da la oportunidad a Gerardo Paredes de ser camarógrafo, y era el hombre más feliz. Una vez me lo dijo: "Leti, muchas gracias porque era lo que yo quería. Empecé barriendo y trapeando en este canal. Y ahora soy camarógrafo". Y se le notaba feliz, se le notaba completamente feliz. Incluso en una de las posadas tuve la oportunidad de sentarme ahí a un lado de él en la misma mesa. Estaba medio apenado. Le dije: "No, hombre, ¿qué te pasa?". Entonces, Gerardo, era un hombre también extraordinario, muy respetuoso, bien trabajador, que estaba cumpliendo un sueño, ¿sí? Y a lo mejor
otro de sus sueños era ser reportero, pero dice: "Me falta mucho, me falta mucho". Y yo: "Sí te falta, pero ahí la llevas". Y eso me dio mucho gusto que se les diera la oportunidad a estas personas que sin haber ido a la universidad, que sin haber tenido la preparación, pero sí las ganas y la pasión, hayan realizado sus sueños como Gerardo Paredes y como Gamaliel López. En paz descansen. En paz descansen los 2.